Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Dina Gabarrete, una de las integrantes del Grupo 2 junto a Yesenia Córdoba. Y justamente hoy vamos a presentar la entrevista que tenemos al docente Freddy Ramírez, el cual nos comparte una experiencia magnífica en su área docente en cuanto a las dificultades en el aprendizaje u otras habilidades que ha identificado en sus alumnos, ya sea adolescentes, universitarios o en el área corporativa. Así que los invitamos a escucharlo hasta el final. Es súper maravilloso todo lo que nos cuenta ahí. Estamos en compañía de Freddy Ramírez, a quien hemos invitado para que nos comparta un poco de su experiencia como docente. Hola Yesenia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Aquí estamos para compartir una experiencia amplia en educación. Gracias por apoyarnos con la tarea del equipo número 2, donde participamos Dina Gabarrete y Yesenia Córdoba. Entonces, las preguntas que te haría serían: ¿cuáles serían las dificultades en el aprendizaje y los trastornos que comúnmente usted ha identificado como docente en los estudiantes panameños? ¿Y cuáles han sido sus estrategias a seguir para darle la atención a estos estudiantes? Perfecto. Bueno, pues ante todo contarte que yo he tenido una amplia experiencia en educación en las diferentes fases de la educación media, elemental y media, educación superior, educación corporativa y educación de adultos. Entonces, claro, cuando te pones a pensar cuáles son las problemáticas, los trastornos, entre comillas, de los estudiantes o de la población que tú educas, pues obviamente es muy diferente si estás con un niño de 8 años, con un adolescente de 14 años, con un universitario de 19 años, con un adulto de 30 o 40 años, ¿verdad? Entonces, yo quisiera iniciar con esta afirmación. Me parece que cuando tú hablas de un trastorno, tú estás entrando ya en palabras técnicas que tal vez solamente un profesional en la salud, un psicólogo, un psiquiatra, un médico, podría estar en calidad de diagnosticar. Tal persona, por las indicaciones y diagnósticos, tiene o padece este trastorno. Uno como profesor no está en capacidad de decir tiene un trastorno, no. Uno ve ciertas evidencias. Realmente recibimos formación frecuentemente en estos temas porque obviamente somos los que tenemos que atenderlos en el aula, ¿verdad? Entonces, voy a contarte tres ejemplos, uno de educación media, uno de educación universitaria y otro de educación corporativa. Educación media. Un joven de 13 años, tú lo observas y está con una hiperactividad que hace que no se concentre, que no se focalice, que hace que se convierta en dificultad para sus compañeros. Tú dices, esta persona no está aquí en el aula, no está concentrada y está creando un ambiente que depara para ti un reto como docente. ¿Tú qué haces? Tú lo observas, una clase, la siguiente clase vuelve y sucede lo mismo, tú hablas contigo, hay que ir a la causa raíz, ¿qué está pasando con la persona? Tú sabes que hay jóvenes que enfrentan situaciones muy complejas ahora en la familia, y entonces, claro, si tú tienes un problema grande, pues eso se va a ver reflejado en tu comportamiento en el aula. Te pongo un ejemplo, un adolescente, un joven ya, 19 o 20 años en la universidad. Yo trabajo en Allen University, aquí en Panamá. Yo doy dos clases en la universidad, gestión del conocimiento y gestión del talento humano. Un ejemplo, tenemos un joven. Los jóvenes están en la universidad, están haciendo su carrera, ingeniería comercial, o marketing, o administración de empresas. Tú tienes un joven que está con su computador en el aula, está supuestamente trabajando, cuando tú te das cuenta, está navegando por páginas de finanzas y de inversiones. Me pasó una vez, hace poco. Oye chico, ¿pero qué? ¿Tú estás en la clase o no? Estamos hablando de este tema de gestión del conocimiento. No, profe, es que estoy invirtiendo en bolsa, así fue que me contestó. ¿Qué le pasa a ese muchacho? Yo no sé si tiene un trastorno o no. Lo que sí sé claramente es que él no está interesado en lo que está pasando en el aula en ese momento. Tal vez no está motivado por ese tema. ¿Qué le motiva a él? Invertir en finanzas. Le gustan las finanzas. Juega con la bolsa. Claro, tú te sorprendes porque, oye, es un chico de 20 años y ya está invirtiendo con sus poquitos ahorros. Tú dices, oye, yo a los 20 años, hoy día, pues sería otra cosa. No, estaríamos haciendo otras cosas. Entonces uno dice,
uno identifica capacidades. No siempre tiene un trastorno, tiene otras habilidades, otro tipo de inteligencia. Empleando en el lugar correcto. Entonces, claro, ante eso tú dices, tiene un trastorno de déficit de atención. Pues yo no le llamaría tanto así, no está motivado en lo que está sucediendo en el momento. ¿Tú qué haces? Tú no vas en contra de la persona como tradicionalmente se hacía en la pedagogía, donde, oye, tú no estás en clase y tienes que comportarte. No, tú lo que haces es buscar la motivación en la persona e intentar conectar cómo el tema que estás dando de alguna manera tiene que ver, en este caso, con el mundo financiero. Entonces la persona encuentra a lo mejor un interés. De esa forma puede que termine su jueguito con las finanzas en este caso y te preste un poco más de atención, porque él va a encontrar que el tema que se está trabajando en clase sí le sirve para su verdadero interés, que en este caso era el tema de las finanzas y la inversión en bolsa. Obviamente yo también hablé con la coordinadora académica de la universidad. Oye, mira, este chico he visto que frecuentemente está en esto, entonces, ¿qué tal si exploramos? Sobre tu experiencia en el ámbito de la educación corporativa. Bien, sí, es un ámbito interesante porque finalmente tú actúas también como profesor, pero tu audiencia, tus alumnos son adultos que están en el mundo empresarial, que cumplen una función, la mayoría son líderes de áreas o de equipos, gerencia media. Entonces son personas que están aprendiendo, tú actúas como profesor, pero actúas en otro contexto y ahí también tú te encuentras de problemáticas porque finalmente estamos hablando de personas. Que si tienen o no trastornos, seguro que los tienen o los tenemos todos, porque la personalidad, las características individuales pues son las que son y eso aparece claramente en cada ámbito educativo. Entonces en el ámbito corporativo yo tengo un emprendimiento que se llama Avanza Conocimiento y Capital Humano. En este emprendimiento, ¿qué hacemos? Desarrollamos líderes y ahí trabajamos unas asignaturas como autoliderazgo, autoconocimiento. Otra es retención de talentos o desarrollo de talentos. Te pongo un ejemplo, tú estás con un grupo de estudiantes, son profesionales, son gerentes de equipos de marketing, comercial, de recursos humanos. Entonces, ¿qué he encontrado yo? La gente quiere soluciones concretas, la gente no tiene mucho tiempo, la gente a veces es impaciente. Entonces tú estás como profesor, tú tienes un grupo de 8 alumnos y es como que si te dijeran, bueno, rápido, al grano, que tengo que solucionar este tema, yo tengo un problema con mi equipo de trabajo, no sé cómo comunicar con ellos, no sé cómo generar el engagement, que se comprometan con un trabajo. Entonces, ¿tú qué haces? Entonces, tú tienes que adaptar la teoría, el trabajo, la docencia a soluciones concretas. Obviamente ahí tú no tienes un psicólogo, un psicoorientador, un coordinador al que tú te puedas remitir, porque finalmente es una empresa que contrata tus servicios como profesor para estos ámbitos corporativos. Entonces, una vez identifiqué una situación, una persona que era tremendamente impaciente. Oye, tú no te imaginas cómo era. Como que dice, bueno, mira, que se me acaba el tiempo, tengo este problema, ¿qué hago? Entonces, ¿tú qué haces ahí? Ante una persona impaciente. Genial, porque tampoco tenemos tiempo todos. Entonces, estrategias pedagógicas para situaciones así, hay que ser muy concreto. Si tú ya de antes identificas a la población con la que vas a trabajar, tú sabes que eso puede suceder. Por tanto, tú tienes que ser muy concreto en los nodos de conocimiento, los mensajes que vas a dar, las herramientas que vas a compartir, las soluciones que vas a crear. Asimismo, son impacientes, por ejemplo, en este caso, porque claro, a las personas ya no les interesa tanto las teorías, los discursos, son soluciones y quieren aplicarlas realmente. Entonces, estrategia, pues mira, diseña experiencias pedagógicas prácticas, concretas, de tal suerte que la persona al final de la hora y media o 2 horas de trabajo sale satisfecho porque tiene una cantidad de soluciones que puede empezar a implementar. Entonces ha sido interesante y bueno, pues, ¿qué te digo yo? Pues mira, de la educación media, de la educación superior en Panamá, del trabajo corporativo, mira, esto se aprende todos los días. Hoy día la educación está cambiando tremendamente con la digitalización, con la virtualidad, estamos enfrentando retos nuevos.
Las personas somos las mismas personas, son las mismas situaciones, pero ahora estamos ante elementos situacionales más complejos que nos están cargando de estrés, de cansancio, de incertidumbre frente al futuro. Entonces tú como profesor pues tienes que de alguna manera incorporar esa serie de elementos a tu propuesta como profesor. ¿Vale? Bueno, y en todo este proceso, ¿te has tocado con algún caso que has tenido que hacerle referencia a un especialista? Sí, me tocó hace muchísimos años estudiando en educación media, un colegio femenino, tuve una estudiante con intento de suicidio. En varias situaciones llegó a la clase, en una ya, pues ya cuando ya vimos, fue una compañera suya que me dijo, oiga, profe, tal niña ayer estuvo jugando con una cuchilla, se empezó a hacer rayas. Nadie sabe, pero yo confío en usted, ¿qué tal si usted intenta hablar con ella? Claro, entonces tú en ese caso, ¿qué haces? Es una niña que tiene una situación complicadísima, que ha intentado atentar contra su propia vida. Entonces yo lo que hice fue pues intentar explorar. Yo le dije, oye, te veo un poco triste, te veo pensativa, hace unos días, estás cansada, estás enferma. Bueno, ahí se fue generando un poco una conversación. No me lo dijo tan explícitamente, pero sí me dio a entender que no le estaba encontrando sentido a lo que estaba haciendo con su vida. ¿Por qué? Porque pues no estaba bien con su familia. Eso fue acto seguido ya, yo la invité a que fuéramos a hablar con la psicóloga del colegio, afortunadamente aceptó esa invitación, fuimos juntos, ella ya se quedó en la oficina con la psicóloga, afortunadamente ya luego supe pues que ya se pudo avanzar con el tema, se convocó a la familia y bueno pues afortunadamente evitamos una tragedia, ¿no? Pero uno como profesor sí son cosas que marcan mucho y tú no tienes tampoco tantos elementos psicológicos para abordar ese tema. Afortunadamente tú puedes remitir a los profesionales para que te apoyen, porque ellos son exactamente los especialistas que se ocupan de estos temas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Con mucho gusto. Y agradecerte por ayudarnos en la tarea. Vale, y muchas por esta invitación y bueno, espero que esta experiencia Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos en algún momento volver a compartir con ustedes estas experiencias de docentes que laboran en los colegios panameños y compartir estas experiencias tan maravillosas para que todos a la vez crezcamos y seamos unos docentes que nos interesemos por nuestros alumnos, por sus habilidades, por sus dificultades, para que les ayudemos a sacar la mejor versión de ellos. Muchísimas gracias, que descansen.